Hermanos, mientras he estado estudiando sobre este tema por varias semanas, me doy cuenta que nadie me enseñó esto sobre este tema, pero nosotros lo hemos dejado atrás. Mi intención esta mañana es que todos nosotros podamos retomar esta disciplina y que en esta iglesia existamos personas que practicamos el meditar como parte de nuestra conexión con Dios. Ese es mi anhelo, que el Señor nos pueda llevar hacia esa verdad. ¿Qué es la meditación? La meditación, hermanos, es silencio, es contemplación, detenerse, pausar, ponderar, considerar profundamente, pensar detenidamente y, como cantábamos hace tan solo unos minutos, en realidad es poner nuestra mirada en Jesús. La palabra nos dice: no pongan su mirada en las cosas de esta tierra, pónganlas en lo alto, en el Señor, en su reino. Y esa letra de ese himno es profunda, ustedes, es profunda. Quizás al final lo podemos hacer una vez más, porque nos dice que pongamos nuestra mirada en el sacrificio de Jesús, que pongamos nuestra mirada en la promesa que Él va a regresar por nosotros, porque a veces se nos olvidan esas promesas y esas grandes verdades. Hay una enorme cantidad de evidencia bíblica que los antiguos, que los primeros cristianos fueron inspirados para poder meditar. Y yo quisiera presentar alguna de esa evidencia bíblica en esta mañana. Vamos a ir rápidamente a través de cierta evidencia. La primera que encontramos ahí, si pueden ayudarme, hermanos, está en el Salmo 104:34. Pueden ir pasándolo para que puedan ver las citas. Dice, y una más, y un clic más. Gracias, hasta ahí. Las primeras dos. Salmo 104:34. Leámoslo al unísono, iglesia. 1, 2, 3. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Salmo 1, del 1 al 3. Miren lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no marchita. Y miren esta promesa: en todo lo que hace, prospera. Si alguno de nosotros esta mañana está aquí, como yo estuve en muchos años de mi vida, muchísimos años de mi vida, que a mí no me salían las cosas, Jorge. Yo era como ese delantero, y a veces soy como ese delantero todavía en las potras de los sábados, que me pasan el balón ustedes, estoy solo contra el portero o a veces solo contra la meta, y es más difícil botarla que echarla, y de alguna manera lo logro, botar la pelota. En parte de mi vida yo estaba así, no hacía nada que me saliera bien. O sea, era una constante pérdida, un constante fracaso. Es decir, nada de lo que yo me proponía como meta me salía. Cuando leo este salmo y dice que cuando yo medito de día y de noche, y yo estoy cerca de Él y de su palabra, y me siembro como un árbol que está junto a un río, entonces todo lo que yo haga va a empezar a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar?
Y nos referimos mucho más allá de nuestras finanzas personales. Nos referimos a una prosperidad holística, completa, donde soy próspero en mi casa porque tengo relaciones saludables, soy próspero en mi trabajo porque soy productivo, soy próspero en mi comunidad porque hago que mi comunidad siga adelante, avance, soy próspero en todos los aspectos de la vida. Pero hay un requisito. Mire lo que dice ahí. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, imagínense vivir una vida espiritual donde usted y yo pasamos pensando en el Señor y en su palabra. Imagínense eso. Esa calidad de vida espiritual que ya lamentablemente no se modela entre nosotros. Necesitamos regresar. Hay más evidencia bíblica. Sigamos ahí adelante. Podría solo quedarme en estas referencias bíblicas toda la mañana. Dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué tremendo, ¿verdad? Deleitarme en el Señor, pasar tiempo con el Señor. Hacer una taza de café cada mañana, me decía un amigo que ha estado visitándonos esta semana. Dios, me dice, hace 2 años me cambió mi estilo de vida. Lo primero que yo hacía era coger el teléfono y empezar a ver qué había ahí para mí. Y hace 2 años, dice, tomé la decisión de dejar el teléfono aparte, hacerme una taza de café y contemplar a Dios. Y no levantar el teléfono ni contestar ningún mensaje hasta que me he conectado con Dios. Es hora de tomarnos un café con Dios, ¿verdad? Es hora de tomarnos un café con Dios y sentarnos y decir, Padre, buenos días. ¿Qué quieres hoy? Enséñame, muéstrame. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Salmo 119, 15 y 16. Hay más evidencia. Sigamos adelante. Mire lo que dice Josué 1:8, porque nos encanta, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Obviamente Dios quiere eso de nosotros, pero en el versículo anterior dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Otra vez, como dice, día y noche. Y usted puede decir, o sea, ¿va a pasar leyendo la Biblia todo el día? No, hermano. Lean en la mañana y durante todo el día medite mientras trabaja, mientras hace sus labores, mientras va al mercado, mientras barre la casa, mientras hace sus negocios. Espíritu Santo, recuérdame lo que leí hoy. Espíritu Santo, recuérdame lo que me quieres enseñar hoy. Y entonces, de día y de noche, ¿por qué? Para que cuides de hacer todo lo que está en él, ¿verdad? Todo lo que en él está escrito, porque entonces, miren otra vez la palabra, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quiénes quieren tener éxito? Yo quiero tener éxito. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero ver a mis hijos triunfar. Yo quiero que las generaciones de los Meléndez de aquí en adelante sean transformadas. Pero para eso, la única manera es que yo aprenda a deleitarme y a meditar en Él, en su palabra, de día y de noche. Que en mi boca no se aparte el libro que está escrito. O sea, hermanos, que cuando nosotros hablamos con los demás, que cuando nosotros conversamos, la palabra siempre está en nuestros labios.
Nosotros como hondureños lo primero que decimos es, está difícil, ¿verdad? Hoy no están grabando, así que puedo decir, está perra la cosa, ¿va? ¿Cómo? Yo no miro. Lo cortan. Uno se sube a un taxi y ¿qué empieza a hablar? Toda la situación difícil. Todo está difícil. Qué diferente sería que nosotros como hijos de Dios le digamos a la persona con la que vamos, mire que Dios me habló hoy en su palabra y me enseñó algo. Si a usted le gustaría, yo se lo puedo contar. Que no se aparte de nuestra boca. O sea, no necesitamos momentos de altar especiales para hablar de Dios a los demás. Es en la vida cotidiana que el Señor quiere que nosotros usemos su palabra como alimento para los que están hambrientos. El otro versículo, me acuerdo de los días antiguos. Aquí no es como en los días de Carías. No. ¿Verdad? Que nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? Antes era mejor todo. ¿Se acuerdan cuando estaba Ascona? ¿Se acuerdan cuando el dólar estaba al 2 por 1? Los jóvenes que están aquí dicen, ¿qué será eso del 2 por 1? Ni saben a cuánto está aquí ahorita estos bárbaros. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Meditar es reflexionar. Ok, ¿qué más? Hay más evidencia bíblica, pero tenemos que seguir, pero lo voy a mencionar desde aquí. Y me llama la atención, Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos. Y Lucas 2:19 dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María meditaba en lo que estaba pasando a su alrededor. Ahora, ¿por qué no meditamos nosotros? ¿Por qué no tenemos el tiempo en nuestra era moderna de meditar? Hay por lo menos 4 razones que quiero compartir con ustedes. La primera, ruido. Estamos llenos de ruido. Miren, entre Spotify, Netflix, las redes sociales, nosotros estamos saturados. Hay veces que yo voy en el carro y ya tengo la tentación de poner un podcast y está bien escuchar un podcast, pero yo digo, ¿y por qué no puedo estar a solas con Dios ahorita? ¿Por qué siempre tengo que tener ruido? ¿Por qué siempre tengo que estar entretenido? El entretenimiento es ruido en nuestro tiempo, el chat, las distracciones, los miles de grupos de chat en los que estamos. Ruido constante. Ruido permanente. Número 2, prisa. Tenemos una gran prisa. Estamos apurados. Necesitamos llegar a algún lado según nosotros. Estamos desesperados porque no nos queremos perder lo siguiente que hay. Estamos tan estresados por alcanzar metas que a veces ni siquiera fue Dios quien las puso delante de nosotros. Apuradísimos, superficiales, desconectados, presión de grupo. Hay una gran prisa. La tercera razón, muchedumbre. Nunca estamos solos. Estamos llenos de compromisos sin propósito. Que hoy me toca ir aquí, que hoy me toca ir allá, que esta semana hay almuerzo, que la otra semana hay cena, que estamos celebrando el cumpleaños de fulano. Y entonces se llena de actividades, que ahora llevamos a los niños para aquí, que las clases de karate, que las de música, que las de fútbol, que las de no sé qué. Hablábamos con Ana el otro día, yo le decía, una sola cosa van a hacer estos hipotes, nada más.
Porque yo crecí jugando fútbol en la calle y aquí estoy. No me metieron a clases de ballet, ni de cocina, ni aprender 10 idiomas. Hay un deseo de estar lleno de cosas, de estar conectado todo el tiempo de gente, pero a la vez que estamos conectados, estamos solos. Estamos solos. Anhelamos que nos den likes. ¿Cuántos miran sus posts para luego ver si alguien les dio like? A ver, levánteme la mano los sinceros. Mentirosos los demás, bárbaros. No tiene redes sociales, Juan. Sí tiene, va. Pero hay una razón también que sí nos está haciendo daño en esta era, y es una mala comprensión de qué es la meditación. Satanás es un ladrón, ustedes. Satanás es un ladrón. Dice la palabra en Juan 8:44 que él siempre habla mentiras. Satanás siempre habla mentiras porque es padre de mentiras. No hay nada de verdad en él. Y entonces lo que ha hecho con este tema de la meditación, como él es un ladrón, a él le encanta robarse lo que es bueno para la iglesia, lo que es bueno para el ser humano, le gusta distorsionarlo. Si yo les pregunto esta mañana, cuando ustedes vieron la palabra meditación, ¿qué fue lo primero que se imaginaron? ¿Qué es lo primero que se imaginaron? Un señor pelón, que no somos ni él ni yo, ni aquellos dos que están allá. Estos tipos son mis amigos, mire, ve. Mire, esta parte está brillante de la iglesia. Juan, no es mi culpa que haya puesto esa camisa. Porque cuando uno piensa en este tema de meditación, normalmente, ¿en qué piensa? En un Buda, en un monje. Yo les he contado la experiencia cuando Dios me permitió ir a la India. Yo ni sé a qué fui a la India, honestamente, porque no andaba yo conectado con Dios todavía como tenía que andar conectado. Pero algún temor tenía yo de Dios. Sí, porque no evangelicé a nadie en la India, para ser honesto. Fui. Y nos llevaron a un templo. Nos dijeron que nos quitáramos los zapatos porque era un lugar santo. Y subimos más o menos que unos 15, 20 minutos hasta llegar a la cumbre de un lugar. Y yo sin zapatos, pasando por en medio de aguas que no sé qué tenían. Y cuando ya llegamos a la cima del lugar, están unos tipos con incienso, vestidos de anaranjado y pelones. Con este color más o menos y el de Juan. Y había que hacer una fila. Yo creo que les he contado a algunos de ustedes esto. Y había una fila para poder llegar al lugar ya de cúspide porque no había retorno. Y cuando ya estoy frente al monje, el tipo me quiere poner algo rojo en la, no era una cruz, era algo rojo que me iba a poner en la frente. Y cuando el tipo se me acerca, yo le hago como Matrix. Y le digo, no, thank you, le digo yo. Y me escapo. Porque en eso pensamos, cuando pensamos en meditación, pensamos en yoga. Y Satanás ha sido tan astuto que hasta eso lo ha convertido en algo peligroso para nosotros. Al estudiar toda esta serie, estamos usando un libro que se llama Celebración de la Disciplina, de un autor que se llama Richard Foster. Y Richard Foster explica cuál es la diferencia entre la meditación cristiana y la meditación esta oriental. Y escuchen bien lo que él dice.
La meditación oriental es un intento de desocupar la mente. Escuchen bien. La meditación oriental, todo esto del yoga, todo esto del zen, es un intento de desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento de desocupar la mente a fin de llenarla. De llenarla de Dios, de llenarla de su palabra. Estas dos ideas son radicalmente diferentes, dice Richard Foster. Además continúa y dice, todas las formas de meditación oriental destacan la necesidad de despegarse del mundo, es decir, no estar en esta realidad. Se hace hincapié en perder la personalidad y la individualidad y fusionarse con la mente cósmica. Ustedes saben que no es con la mente cósmica que se fusionan. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando uno practica ciertas de estas cosas orientales, no se está conectando consigo mismo, no se está conectando con la mente cósmica, se está conectando con huestes espirituales de maldad. Dice también Richard Foster, hay un anhelo de ser librado de las cargas y los dolores de esta vida en esta meditación oriental y ser absorbido en las bienaventuranzas suspendidas y sin esfuerzo del nirvana. La identidad personal se pierde en una mancomunidad de conciencia cósmica. El desprendimiento es la meta final de la religión oriental. Es un escape de la rueda miserable de la existencia, donde ellos creen que no hay Dios al cual unirse ni del cual escuchar. La meditación trascendental tiene las mismas raíces budistas, pero en su forma occidental es algo así como una invitación a conectarse con el todo. No estamos hablando de ese tipo de meditación aquí hoy. Estamos hablando de conectarnos con el Padre. Es muy diferente. La meditación oriental nos invita a vaciarnos, pero para conectarse con algo que no es de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de meditación cristiana, es básicamente apartar un tiempo cada día. Los predicadores puritanos de la antigüedad, esos hombres que se conectaban con Dios de otra manera, dicen, necesitamos un espacio, un lugar donde nosotros podamos conectarnos con Dios. Ese lugar puede ser en su sala, ese lugar puede ser en su closet, ese lugar puede ser frente a una montaña. Visitábamos la casa de Jorge y Tara hace unos días. Si alguien quiere ir a meditar, vamos a ir a hacer un tiempo ahí porque la montaña es espectacular y nos recuerda quién es Dios cuando nosotros vemos esa montaña ahí. Y hay beneficios que nos estamos perdiendo por no meditar. Quiero mencionar algunos. Número 1, comunión profunda con el Padre. Yo tengo 6 hijos. No es fácil conectarme con ellos. Y he aprendido que tengo que escoger tiempos especiales para estar con ellos. Hoy en la mañana, David fue el primero que se levantó. Normalmente David se levanta serio en las mañanas, no quiere hablar con nadie. Pero hoy no tenía nadie más con quien hablar, sino conmigo. Y miren, lo abracé. Y empezamos a conversar. Tiene 3 años David. Y empezamos a conversar. Me contó de algo en Tiny, de su escuela, que todavía no entiendo qué es. Me dijo que una mesa estaba aquí, otra mesa aquí, otra mesa aquí y otra mesa aquí, papi.
No sé qué es todavía, no lo he descifrado. Pero lo que sí sé es que esta mañana él y yo tuvimos una conexión especial. Cuando no había nadie más, cuando solo estábamos él y yo, él se dejó abrazar por mí. Dios quiere abrazarnos a nosotros. Dios quiere que nosotros apartemos un tiempo. Hermanos, es el Dios creador del universo el que quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando nosotros nos conectamos con Dios cada mañana, sí o no, nuestro día es diferente, hermanos. Ustedes lo han vivido. Jesús practicó el apartarse para estar con su Padre, para meditar en Él. Miren, hay diferentes versículos que por tema de tiempo no los vamos a leer, pero ustedes los pueden escribir y estudiar en casa. Mateo 14, 23 nos explica cómo el Señor se apartaba para orar y meditar. Lucas 6, 12. Marcos 1, 35. Lucas 5, 16. Mateo 26, 36. Jesús se apartaba constantemente para estar a solas con el Padre. Dice que se apartaba a la montaña, subía, dejaba todo lo que estaba pasando acá para poderse conectar con su Padre. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, necesitaba estos tiempos de soledad, cuánto más nosotros, ¿verdad? Cuánto más nosotros. La meditación nos permite aquietar nuestras mentes para poder escuchar al Padre. Es como sintonizar la radio. Algunos que estamos aquí teníamos de esas radios y uno tenía que ser quirúrgico en su movimiento, ¿cierto? Para captar la sintonía, para poder llegar a la emisora que uno quería. Y uno se estaba un rato ahí hasta que lograba. Chicos, los jóvenes, eso es como cuando sus papás los llevan a algún lugar y ya van ustedes, no hay señal. ¿Verdad? Ya empiezan los adolescentes, no hay señal aquí. Y empiezan y sacan la mano por el carro o por donde sea para ver. Eso es lo mismo, es lo de la radio, es la misma historia. Meditar con Dios nos permite agarrar señal. Meditar en Él nos permite agarrar la señal. Nos permite escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es quedarme quieto. Es poner mi corazón en el lugar correcto para que Él pueda llenarlo de su voluntad en mi vida. El segundo beneficio es paz. La palabra tiene esta promesa profunda en Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Usted está ansioso, piense en Dios. Nos han enseñado, si estás ansioso, tomate un antidepresivo, papá. Si no puedes dormir, búscate una pastilla. Pero aquí la palabra nos está dando un secreto para tener paz. Nos está diciendo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra versión lo dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, meditar es concentrar mi mente en Dios. Cuando llega ese momento, cuando nosotros aprendemos a aquietar nuestra mente, vamos a escuchar las palabras del Señor. Calla, enmudece y viene la bonanza en nuestras vidas.
Dios quiere darnos paz. Pero cuando nosotros tenemos problemas, lejos de buscar la presencia, muchas veces lo que buscamos es soluciones inmediatas para resolver el problema. Un beneficio más de meditar en Dios, de meditar en su palabra, es resolución de conflictos con otros y con nosotros mismos. Cuando yo medito, cuando yo me detengo, Marcelo, y digo, Dios, háblame, enséñame, ¿qué es lo que me estás diciendo? Entonces, en ese momento, todos esos conflictos que nosotros tenemos se aclaran. Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que no necesitan otra reunión, que no necesitan otra discusión, que no necesitan otra pelea. Necesitamos decirle, hey, mira, para ese plato ahí, no me lo tires. Déjame irme a meter con Dios para entender qué es lo que me está pasando. Porque hay momentos que uno quiere resolver. Yo soy una persona que le gusta resolver los conflictos así. Cuando Ana tiene algo conmigo, vaya, vamos, pongámonos rápido, le digo yo. ¿Qué te pasa? Vamos, decime qué es lo que te pasa. Y yo quiero que se resuelva la cosa así. Cuando Dios muchas veces lo que me está diciendo es, venite a mi lugar secreto, sentate conmigo y vamos a platicar. Dios quiere darnos paz. Santiago 1, 19 al 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cuando yo aprendo a meditar, entonces muchos de los conflictos que yo tengo con personas y conmigo mismo se empiezan a resolver. Sábado pasado yo tenía una reunión con alguien con un conflicto que yo tenía que resolver. Y empecé a meditar. Señor, enséñame qué es lo que tengo que decir. Señor, enséñame a escuchar. Señor, enséñame a entender qué es lo que está pasando. Después de 20 minutos, un conflicto que ya llevaba meses se resolvió. En 20 minutos se resolvió. Porque yo había tomado el tiempo. Y yo creo que esa persona también había tomado el tiempo para reflexionar en la situación que teníamos que resolver. Necesitamos ir a la raíz de nuestros problemas. Muchas veces no meditamos, estamos teniendo dificultades, problemas, fracasos y no vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Ageo 1, del 5 al 6, dice una palabra poderosa para nosotros hoy, que va más allá de las finanzas. Miren lo que dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Saben qué quiere decir eso? El Señor nos está diciendo, pará, muchacho, pará. Cuando yo estaba más perdido en mi vida, ustedes, mi mamá me decía, Cristian, detenete. Mi mamá tiene una frase, dice, el tiempo siempre se cobra lo que hacemos en contra de él. Y me decía mi mamá, detenete, Cristian. Pero yo estaba muy ocupado. Yo tenía muchas llamadas que hacer, muchas reuniones a las cuales atender. No podía tomar ni 2 días siquiera para detenerme y analizar en lo que yo estaba, en lo que yo me había metido. Aquí está el amigo que sabe que yo hasta comida vendía en un bar. ¿Usted cree que yo le preguntaba a Dios cuál era su voluntad? Dios, ¿quieres que venda comida en un bar? No. Y esa es la otra
ventaja de meditar. La número 3, número 4, dirección en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Cuando usted y yo meditamos las cosas, cuando usted y yo meditamos en la presencia de Dios, entonces podemos escuchar. Si alguno de los que está aquí hoy, no necesito ser profeta, ni quiero hacer algo místico, pero es la vida humana. Posiblemente aquí hay gente hoy que tiene que tomar alguna decisión, Vini. Tiene que tomar la derecha o la izquierda en una situación. Hermanos, muchas veces aún la iglesia se ha acostumbrado que cuando necesita algo que hacer, algo que decidir, voy a buscar un profeta. Voy a buscar a alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer. No. Miren, Jesús en Juan 5:19, Juan 12:49 y Juan 14:10, Él como hijo de Dios dice, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga, y yo no digo nada que el Padre no me esté diciendo que yo diga. Cuando uno medita en Dios, Él nos va a enseñar. Nosotros nos vamos a callar, nos vamos a quedar en silencio, y Él nos va a mostrar cuál es el camino correcto. Él nos va a mostrar si esa persona es la persona correcta para nosotros. Él nos va a mostrar si ese es el trabajo correcto. Él nos va a mostrar si nuestra vida está encarrilada en la dirección correcta. Meditar no es una búsqueda, hermanos, de éxtasis. Meditar nos debe de servir para tomar decisiones prácticas en nuestra vida. ¿Me doy a entender? Yo no los estoy invitando a que trasciendan. No. Los estoy invitando a que podamos meditar en nuestros caminos y poder decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. No me dejes que me equivoque. La meditación nos dirige a actuar como lo haría Jesús. Medito en su ley porque quiero seguirla. Medito en su amor porque lo quiero valorar. Medito en sus obras para no pecar contra Él. Como leíamos en el Salmo 119, 15-16, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y un último beneficio es cambios profundos en nuestro carácter. De repente hay áreas en su vida que usted dice, pero ¿por qué no puedo cambiar aquí? ¿Por qué no puedo dejar de hacer eso? ¿O por qué no puedo hacer eso? El meditar, el estar en la presencia nos va a permitir tener cambios profundos en nuestra vida. Esta semana leí en mi devocional el Salmo 10 y hubo un versículo que me impactó. El Salmo 10, versículo 4, miren lo que dice. El malvado con su nariz en alto no busca a Dios. No hay lugar para él en sus pensamientos. Y me acordé de mi historia. Cuando yo andaba perdido, yo no quería pensar en Dios. Yo no tenía tiempo para pensar en Él. No me quería enfrentar a la idea de tener que rendirme ante Dios. Entonces prefería no pensar en Él. Pero cuando nosotros meditamos, entonces cambiamos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y a su palabra, literalmente Él nos va a decir en qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y a dónde va a ocurrir esa renovación de la mente? Hermanos, no va a ocurrir aquí. Necesariamente no va a ocurrir aquí. A veces queremos que Dios traiga un toque especial, un fuego del Espíritu. Y miren, hermanos, yo soy bueno para las emociones. Yo ya les monto un show aquí. Yo ya les monto un show y los hago sentir que ustedes cambiaron.
Pero no se cambia así. Después cuando usted salga de aquí va a seguir siendo la misma persona. ¿Saben por qué? Porque solo podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y esa renovación de la mente ocurre en la presencia de Dios de manera profunda. Usted y yo no vamos a cambiar si le dedicamos 2 minutos a Dios cada día. Usted y yo no vamos a poder ser transformados si los únicos tiempos de oración que tenemos son en las comidas. Usted no va a ser transformado si la única conexión que usted tiene con Dios es los domingos en la mañana. Eso es imposible. Dice, meditaré en tu ley de día y de noche. Es todos los días. Usted y yo tenemos que estar, perdón que lo diga así, obsesionados con Dios. Obsesionados, pensar en Él cuando nos levantamos, pensar en Él cuando andamos caminando, pensar en Él cuando andamos en el carro, pensar en Él todo el día. Porque ¿saben qué va a ocurrir? Usted de repente va a decir, wow, me voy pareciendo a Cristo. Ya no miento. Ya no codicio. Ya no hago cosas desagradables. Estoy en tanta conexión con el Padre que su identidad se va plasmando en mí. Entonces preguntamos, ¿y cómo medito? Richard Foster dice, aprendemos a meditar meditando. O sea, no le vamos a decir, ahora hermanos, un curso nuevo de meditación. Por un solo $99.99, usted recibirá un link para poder meditar con el pastor Henry y el pastor Byron, vestidos de anaranjado. Hermanos, vamos a aprender a meditar ¿cómo? Meditando. Meditando. A partir de hoy, no mañana, porque el mañana no lo tenemos seguro. Hoy, empiece a meditar. Váyase a su casa hoy. Después de almorzar, dígale, Señor, quiero pasar tiempo contigo hoy. Si tiene que hacer una siesta, haga la siesta. Pero luego de la siesta, levántese y dígale, hoy quiero pasar tiempo contigo, Señor. Quiero meditar. Consejos prácticos para la meditación. Número 1, con esto termino, poner nuestra mente en la palabra. No en devocionales de 3 minutos. Pues está bien leer devocionales, está bien, yo estoy de acuerdo de que uno puede leer un devocional, pero no sustituye la palabra de Dios. Por mucho que quieran hacer nuestros hermanos del Pan de Vida y de otras editoriales enseñándonos devocionales, esos devocionales no lo van a cambiar. Dios le habló a esa persona para hacer el devocional él, pero Él le quiere hablar a usted. Yo antes agarraba los libros devocionales como que fuera la ruleta rusa. Háblame, Señor, que hoy me salga algo que yo necesito. No, agarre la Biblia sistemáticamente. Yo estoy leyendo Apocalipsis ahorita y lo leo de noche para que me dé mello. Estoy leyendo Apocalipsis y digo yo, wow, qué fuerte. Pero Dios no me va a hablar a mí si yo no estudio la palabra sistemáticamente. Tengo que leerla, tengo que centrarme en Él. Otro consejo es pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Empiece su meditación diciéndole, gracias Dios por todo lo que has hecho. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por mis hijos. Gracias Dios por el trabajo que me has dado. Gracias Dios por esta casa donde vivo. Gracias Dios por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque me salvaste, me hiciste una nueva criatura.
pensar en la creación de Dios. Los puritanos de la antigüedad recomiendan el ver la naturaleza. Miren qué triste nosotros, ¿verdad? En una de las ciudades con más pinares cuesta encontrar un espacio aparte de Calanterique, a donde uno pueda ir y meditar en lo que Dios ha hecho en su creación. Busquemos espacios donde podamos encontrar a ese Dios majestuoso de la creación. Y por último, pensemos en nuestra pobreza espiritual. Meditemos en cuánto necesitamos de Dios. En qué lejos estaríamos si el Señor no nos hubiera rescatado. Empecemos a meditar. Algunos están meditando ya dormidos aquí hoy, pero entiendo que es el calor. ¿Cuántos quieren crecer en esto? Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Este año nos pusimos una meta con Ana de que vamos a orar todas las noches juntos, porque no lo estábamos haciendo. Y gracias a Dios ya vamos por el día que hoy 14, 13, y lo estamos haciendo cada noche, orando juntos. Leí una estadística. Las parejas que oran juntos reducen la posibilidad del divorcio al 1%. Y los que no oran tienen un peligro del 50% de divorciarse. Cuando yo leí eso dije, wow, voy a empezar a orar con esta señora. Este es un año de crecimiento espiritual. Este año debe ser un año diferente para nosotros. Debemos dejar de ser bebés espirituales. Debemos dejar las niñerías, que voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Que si no me llaman, me resiento. Que a ver cómo es que es esa iglesia. A mí nunca han venido a visitarme. Es tiempo que usted salga a visitar. Es tiempo que usted salga a evangelizar. Es tiempo que usted camine con otros. E igual, yo sé que nuestros pastores hacen un esfuerzo de estar pendientes. ¿Pasan pendientes de ustedes los pastores? Sí. Bueno, pues si no me dicen ahí, porque... No, ellos hacen un buen trabajo. Gracias a Dios por nuestros pastores. Vamos a orar hoy. Ahí donde usted está, dígale, de verdad yo quiero madurar, Señor. La meditación nos lleva a la madurez espiritual. Y cada una de las disciplinas que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Ahí donde usted está, dígale, de verdad yo quiero madurar, Señor. Quiero aprender a meditar en quién eres tú, en lo que has hecho.